Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Leemos un trozo del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. El texto dice lo siguiente: Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, interrumpimos nuestra celebración habitual de los domingos del tiempo ordinario porque en esta ocasión la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán coincide con el domingo. Cada año, el 9 de noviembre, celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la madre y cabeza de todas las iglesias, la catedral del Papa, el primer templo cristiano dedicado al culto divino. Recordemos que antes los cristianos celebraban la Eucaristía en las casas o en lugares adaptados para ello, por ejemplo las catacumbas en Roma. Fue hasta el siglo IV cuando esta basílica se erigió y se dedicó a San Juan Evangelista. Es la Basílica de San Juan de Letrán, que se va a convertir luego en la Catedral del Papa, donde el Papa celebra como obispo de Roma. El Evangelio que nos presenta San Juan es el Evangelio de la purificación del templo, que lo conocemos bien de memoria. Dice el evangelista: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Ninguna novedad, porque el templo funcionaba gracias a los sacrificios de animales. Por eso tenía que haber afuera del templo quienes vendieran los bueyes, las ovejas, las vacas, quien ofreciera las palomas, porque estos eran los animales que eran sacrificados en el templo. También había cambistas, porque el dinero romano no podía circular en el templo, no podía ser usado ni siquiera como limosna para ponerlo en las alcancías. Había que cambiarlo por dinero que estuviera aprobado por el templo, es decir, dinero que no tenía imágenes, que era acuñado por los mismos sacerdotes, y por tanto había que cambiar el dinero romano por dinero religioso, por decirlo de una forma. Eran necesarios estos puestos, y sin embargo Jesús, dice el Evangelio, hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todas sus ovejas y bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas, y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Y los discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Jesús está realizando una acción profética. No nos extrañemos y no pensemos que de pronto reacciona violentamente. Bueno, Jesús está realizando una acción profética. Como los grandes profetas del Antiguo Testamento, Jesús quiere ser interrogado por lo que acaba de hacer. ¿Qué está haciendo Jesús? Purificando el templo. Hay que tener en la mente lo que hizo Antíoco IV Epifanes, aquel rey griego que en el año 167 a.C. había profanado el templo, poniendo en el templo una estatua del dios Zeus y en el altar de los holocaustos realizando sacrificios para los ídolos. Incluso había sacrificado cerdos, animales prohibidos por la ley de Israel. En el año 165 a.C., Judas Macabeo había realizado una ceremonia de la reconsagración del templo, que todavía hasta hoy celebran los judíos. Es la fiesta de la Hanukkah. Pero existía en la tradición judía la idea de que cuando venga el Mesías, él purificará el templo. Va a purificarlo de eso que sucedió en el año 167, esa gran profanación que realizaron los griegos del templo de Dios. Y por eso entonces los evangelistas hablan de la purificación que Jesús realiza. Esta purificación que consistió en echar fuera a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas, correrlos del templo,
que significaba pues purificar el templo, porque desgraciadamente se había vuelto una especie de mercado, un lugar de negocio, donde algunos se enriquecían a costa de otros, precisamente por presentarle a Dios un culto como estaba estipulado por los sacerdotes. Es importante entonces pensar que Jesús está realizando una acción purificatoria, pero además una acción simbólica para que le pregunten. Por eso intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Y Jesús les respondió, destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Y ellos replicaron, 46 años ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Y San Juan nos da la clave cuando dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. El templo en el que nos vamos a encontrar con Dios ya no es un templo material, es el mismo Jesucristo. Es a través del cuerpo de Cristo que nosotros nos encontramos con el Padre. No es que estemos despreciando los templos como lugares de culto. Claro que son importantes. El templo es el lugar donde vamos a adorar a Dios. El templo es el lugar donde como comunidad nos reunimos, convocados por Jesús, para adorar, para bendecir, para alabar a Dios. Claro que son importantes los templos, pero el Evangelio está diciéndonos que el templo que debe preocuparnos más es el mismo Jesús. Por tanto, nuestra relación con Jesús es la que tenemos que cuidar. Es importante lo que dice luego cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, es decir, que iba a reconstruir el templo en 3 días. Bueno, pues él estaba hablando del templo de su cuerpo. Y ahora ha sucedido, reconstruye el templo que había sido destruido con la pasión y con la muerte en la cruz. Las palabras de Jesús se realizaron. Y por eso los discípulos creyeron en la Escritura y en lo que Jesús había dicho. Hoy es una ocasión para agradecerle a Dios por los templos como lugares materiales donde podemos encontrarnos primariamente con Dios, porque a eso vamos al templo, a encontrarnos con Dios. Por eso recogimiento, devoción, tiene que haber en nuestro corazón. Vamos al templo no a platicar con los demás. Es cierto que también se puede dar eso en el atrio, cuando nos encontramos con alguien, saludarnos, los vecinos, los conocidos, pero al templo mismo no vamos a platicar. Al templo se va a rezar, se va a encontrarse con Dios, especialmente a través de la Eucaristía, que es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, por el que nos unimos a través de la comunión. Cuidado, entonces, revisemos también cuál es nuestra actitud en el templo. Que no vayamos al templo con cualquier vestimenta, al templo hay que ir bien vestidos por el lugar de culto que nos merece todo respeto. Al templo no debemos entrar comiendo o con comida. Al templo no deben ir los niños con juguetes. No van a una plaza o a un parque, van a la casa de Dios. Hay que enseñarles a estar en el templo. Al templo no vamos entonces como si fuéramos a la plaza o al parque a cruzarnos de pierna, a masticar chicle. Hay que evitar esas actitudes porque revelan mucha falta de fe. Hay personas que preguntan, ¿cuánto me renta el templo para un evento? No, el templo no se renta. El templo no es un casino, no es un salón de fiestas. El templo es el lugar en el que celebramos los sagrados misterios. Y si alguien necesita una ceremonia, la solicita en la oficina parroquial y da una cooperación que no es una renta. Hay luego gente que dice, yo ya pagué mi evento, ya puedo hacer lo que quiera en el templo. No, no es así. Se da una cooperación por los servicios que se realizan, porque pues claro, el templo tiene sus gastos, la luz, el agua, el teléfono, los empleados, etcétera, pero no tenemos derecho entonces de hacer lo que se nos dé la gana, lo que queramos. Al templo vamos con respeto, al templo vamos con recogimiento, con devoción. Revisemos cuál es nuestra actitud en el templo. Fundamentalmente nos debe importar nuestra relación con Jesús, que Él es el templo de Dios, pero también cómo tratamos los espacios sagrados. Pensemos, analicemos, revisemos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.